Irak es idóneo en todos los respectos. Las dos primeras condiciones son obvias en el caso de Irak, la tercera es fácil de establecer. Solo se necesita repetir los fogosos discursos de Bush, Blair y sus colegas. El dictador está haciendo acopio de las armas más peligrosas del mundo con el fin de dominar, intimidar o atacar, y ya las ha utilizado contra aldeas enteras, dejando miles de sus propios ciudadanos muertos, ciegos o desfigurados. Si esto no es maldad, entonces la maldad no tiene sentido. La elocuente denuncia del presidente en su discurso del Estado de la Unión de enero de 2003 ciertamente tiene un timbre verídico, y desde luego quienes contribuyen al incremento del mal no deberían gozar de impunidad, entre ellos el orador de tan encumbradas palabras y sus actuales compinches, quienes por mucho tiempo apoyaron al hombre del mal supremo con pleno conocimiento de sus crímenes. Impresiona ver lo fácil que es, en el recuento de las peores ofensas del monstruo, suprimir las palabras cruciales con nuestra ayuda, que seguíamos prestando porque nos traía sin cuidado. Las, y el apoyo dieron paso a la denuncia tan pronto el monstruo cometió el primer crimen auténtico, desobedecedor, o acaso malinterpretar órdenes cuando invadió a Kuwait en 1990. El castigo fue severo para sus súbditos. El tirano, sin embargo, escapó incolume y quedó aún más fortalecido por las sanciones que para la ocasión le impusieron sus antiguos amigos. Al acercarse el momento de desmontar la nueva norma de la guerra preventiva en septiembre de 2002, la consejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice advirtió que el próximo indicio de las intenciones de Saddam Hussein bien podría ser una nube en forma de hongo, presumiblemente sobre Nueva York. Los vecinos de Hussein, entre ellos la inteligencia israelí, descartaron estas imputaciones sin respaldo, puestas entredicho más adelante por los inspectores de la ONU. Sin embargo, Washington siguió sosteniendo lo contrario desde el primer momento de la ofensiva. Una nota. 13. George W. Bush, discurso del Estado de la Unión, reproducido en New York Times, 29 de enero de 2003. De la ofensiva propagandística, fue evidente que tales pronunciamientos carecían de credibilidad. Esta administración es capaz de cualquier mentira, con tal de promover sus objetivos de guerra en Irak, dice una fuente del gobierno de Washington con más de 2 décadas de experiencia en temas de inteligencia. Él cree que Washington se opuso a las inspecciones porque temía que no encontraran mayor cosa. Las afirmaciones del presidente sobre las amenazas iraquíes deberían verse como nítidos intentos por asustar a los estadounidenses para que apoyaran la guerra. Agregan dos eminentes estudiosos de las relaciones internacionales, y este procedimiento se sigue de ordinario. Washington todavía se rehúsa a suministrar pruebas que sustenten sus denuncias de 1990. De una enorme concentración militar iraquí en la frontera saudita, la principal justificación que esgrimió para la guerra de 1991. Denuncias impugnadas al instante por el único periódico que las investigó inútilmente. Con pruebas o sin ellas, el presidente y sus compinches emitieron negras advertencias sobre la terrible amenaza que Saddam suponía para sus vecinos y para Estados Unidos, y sobre sus vínculos con el terrorismo internacional, insinuando claramente que estaba involucrado en los ataques del S-11. El asalto propagandístico del gobierno y los medios surtió efecto. A las pocas semanas, un 70% de los estadounidenses consideraba que Saddam Hussein, les voy a leer unas notas. Condoleezza Rice, entrevista con Walt Blazer, CNN, 8 de septiembre del 2002. Scott Peterson en Christian Science Monitor, 6 de septiembre de 2002. John Mearsheimer y Steve Wall en Foreign Policy, enero-febrero de 2003. Las denuncias de 1990 basadas en supuestas imágenes satelitales fueron investigadas por el St. Petersburg Times. Los expertos que analizaron fotografías tomadas por satélites comerciales no encontraron nada.
No se admitieron preguntas ni se admiten aún. Véase a Peterson en Christian Science Monitor para un análisis de cómo algunos hechos no se basan tanto en los hechos para información independiente. Véase a Peter Zimmerman en el Washington Post, 14 de agosto de 2003. Seguimos. Considera que Saddam Hussein era una amenaza inminente contra Estados Unidos que debía ser eliminada rápidamente, en defensa propia. Para marzo casi la mitad creía que Hussein estaba involucrado personalmente en los ataques S-11, que había iraquíes entre los secuestradores. El apoyo a la guerra guardaba una estrecha correlación con estas creencias. En el exterior, la diplomacia pública fracasó estrepitosamente, informaba la prensa internacional, pero en el país se ha lucido al vincular la guerra de Irak con el trauma de septiembre 11. Casi el 90% cree que el régimen de Saddam patrocina y encumbre terroristas que planean futuros atentados contra Estados Unidos. El analista político Anatol Lieven comentaba que la mayoría de los norteamericanos había sido engañada mediante un programa de propaganda que en cuanto a mendacidad sistemática tiene pocos paralelos en las democracias de tiempos de paz. La campaña de propaganda de septiembre de 2002 también bastó para darle a la administración una exigua mayoría en las elecciones de mitad de periodo, pues los votantes dejaron de lado sus intereses inmediatos y se resguardaron bajo las alas del poder por miedo al enemigo demoníaco. La magia de la diplomacia pública hechizó inmediatamente al Congreso. En octubre, este confirió al presidente autoridad para declarar la guerra en defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos ante la continua amenaza que representa Irak. El guión no suena conocido. En 1985, el presidente Reagan declaró la emergencia nacional, renovada cada año debido a que las políticas y acciones del gobierno de Nicaragua representaban una amenaza inusual. Otra nota. Encuesta de Christian Science Monitor Tip en Christian Science Monitor, 14 de enero de 2003, Linda Feldman en Christian Science Monitor, 14 de marzo de 2003, Jim Rutten y Robin Toner en New York Times, 22 de marzo de 2003, Edward Alden en Financial Times, 21 de marzo de 2003, Anatol Liev en London Review of Books, 8 de mayo de 2003. Inusual y extraordinaria la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. En 2002 los estadounidenses volvían a temblar de miedo, esta vez frente a Irak. El lucimiento de la diplomacia pública en el interior volvió a brillar cuando el presidente dio un poderoso remate reaganesco a una guerra de 6 semanas en la cubierta de portaaviones Abraham Lincoln el 1 de mayo de 2003. Pudo allí declarar sin temor a comentarios escépticos en su país que había conseguido una victoria en la guerra contra el terror, al haber eliminado a un aliado de Al Qaeda. No importa que el supuesto vínculo entre Saddam Hussein y Osama Bin Laden, que de hecho es su enemigo acérrimo, no se basara en pruebas creíbles y en general fuera rebatido por los observadores más calificados. Tampoco importa la única conexión conocida entre la invasión de Irak y la amenaza del terror, que la invasión agudizó la amenaza como tanto se había predicho. Tal parece que fue un enorme retroceso en la guerra contra el terror, al incrementar bruscamente el reclutamiento de Al Qaeda. El impacto propagandístico repercutió más allá del final de la guerra. No obstante el fracaso de intensos rastreos en busca de ADM, un tercio de la población creía que las fuerzas de Estados Unidos habían encontrado ADM y más del 20% creía que Irak las había usado durante la guerra. Bien pueden ser simples reacciones de gentes víctimas del miedo y prácticamente todo. Después de tantos años de propaganda intensiva diseñada para domarla a la gran bestia, haciendo cundir el pánico, la frase entre comillas poderoso remate reaganesco es presumiblemente una referencia a la orgullosa declaración de Reagan de que Estados
hay unas notas. Elizabeth Buller en Nueva York Times, 2 de mayo de 2003, reproducción los comentarios de George W. Bush en New York Times, 2 de mayo de 2003. Jason Burke en Sunday Observer, 18 de mayo de 2003, véase página 211, y Programa de Actitudes sobre las Políticas Internacionales PIPA, informe a la prensa 4 de junio de 2003. Estados Unidos se erguía en esto tras haber derrotado la terrible amenaza de Granada. Algunos comentaristas sagaces añadieron que el aparatoso espectáculo de Bush, que se escenificó cuidadosamente a bordo del USS Abraham Lincoln, señalaba el comienzo de su campaña por la reelección de 2004, respecto de la cual la Casa Blanca espera que se construya hasta donde sea posible en torno de los temas de la seguridad nacional, siendo un elemento central de la campaña la remoción del líder iraquí Saddam Hussein. Para reforzar el mensaje se aplazó el lanzamiento oficial de la campaña hasta mediados de septiembre de 2004, de modo que la convención republicana que se reunirá en Nueva York puede exaltar el único líder de tiempos de guerra que está en condiciones de salvar a los norteamericanos de una repetición del 11 de septiembre, tal como hizo en Irak. La campaña electoral se centrará en la batalla de Irak en vez de la guerra, como explicó el importante estratega político republicano Karl Rove. Eso hace parte de una guerra mucho más grande y larga contra el terrorismo, la cual, como lo ve Rove, en forma clara y quién sabe si fortuita, se prolongará hasta el día de elecciones en 2004 y todavía más allá seguramente. Así pues, hacia septiembre de 2002, los tres factores requeridos para establecer la nueva norma del derecho internacional estaban dados. Irak se encontraba indefenso, era muy importante y constituía una amenaza inminente a nuestra propia existencia. Las cosas siempre podían salir mal, pero eso era improbable, al menos para los invasores. La formidable disparidad de fuerzas aseguraba la victoria aplastante y si había consecuencias humanitarias se le podían endilgar a Saddam. De ser incómodas no se investigarían y toda huella desaparecería de vista. Si es que el pasado puede servir de guía. Una nota. Jane Cummings y Greg Hunt en Wall Street Journal, 2 de mayo de 2003. Francis Klein en New York Times, 10 de mayo de 2003. El énfasis es de Rove. Los vencedores no investigan sus propios crímenes, así que poco se sabe de estos. Este principio admite pocas excepciones. El total de bajas mortales de las guerras de Estados Unidos en Indochina, por ejemplo, es impreciso en términos de millones. El mismo principio rigió en los procesos por crímenes de guerra al final de la Segunda Guerra Mundial. La definición operativa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad fue clara. Un crimen se calificaba como tal si había sido cometido por el enemigo y no por los aliados. La destrucción de concentraciones civiles urbanas, por ejemplo, se excluía. El principio se ha aplicado en juicios posteriores, pero únicamente a enemigos derrotados u otros que sin peligro se pueden menospreciar. Cantaba la victoria de la invasión a Irak. Se admitió públicamente que uno de los motivos de la guerra había sido el de promulgar la gran estrategia imperial como nueva norma. La promulgación de la estrategia de seguridad nacional fue la señal de que Irak sería la primera prueba, no la última, informó The New York Times. Irak fue el tubo de ensayo donde se llevó a cabo este experimento de política preventiva. Un alto funcionario agregaba que no vacilaremos en actuar solos, dado el caso, para ejercer nuestro derecho a la defensa propia mediante la acción preventiva. Ahora que la norma quedaba establecida, el resto del mundo conoce bien la índole ejemplar de toda la operación en Irak, observó el historiador del Medio Oriente Roger Bowen de Harvard. Pueblos y gobiernos tendrán que cambiar su manera de ver el mundo, de una perspectiva basada en las Naciones Unidas y el derecho internacional a otra basada en la identificación con la agenda de Washington. La exhibición de fuerza les enseña que deben dejar de lado toda consideración seria del interés nacional a favor de los objetivos estadounidenses.
La necesidad de una exhibición de fuerza para mantener. Otra nota, David Sanger, Steve Weissman en New York Times, 10 de abril de 2003, Roger Owen en Al Harran Weekly, 3 de abril 2003. Para mantener la credibilidad ante los ojos del mundo puede haber inclinado la balanza a favor de la guerra contra Irak. En un análisis de su planificación, el diario The Financial Times dató la decisión de ir a la guerra para mediados de diciembre de 2002, tras la entrega de la declaración de Irak sobre armamentos a la ONU. Había sensación de que se burlaban de la Casa Blanca, dice alguien que trabajó de cerca con el Consejo Nacional de Seguridad durante los días posteriores a la entrega de la declaración el 8 de diciembre. Un dictador de pacotilla se burlaba del presidente. Eso provocó un sentimiento de rabia en la Casa Blanca. Después de eso no hubo ninguna perspectiva de una solución diplomática. Lo que siguió fue solo teatro diplomático para disimular mientras se emplazaban las fuerzas militares. Con la gran estrategia no solo proclamada oficialmente, sino también implementada, la nueva norma de la guerra preventiva entra a ocupar su lugar en el código. Los Estados Unidos pueden ahora contemplar casos más duros. Hay muchas posibilidades tentadoras: Irán, Siria, la zona andina y varias otras. Las perspectivas dependen en gran parte de que se pueda intimidar y reprimir a la segunda superpotencia. Las modalidades para establecer normas merecen una reflexión más honda. Por encima de todo, los dueños de los cañones y la fe son los únicos con autoridad para imponer al mundo sus exigencias. Un ejemplo elocuente de las prerrogativas del poder es la muy aclamada revolución normativa, con que cerró el milenio. Tras algunas salidas en falso, los años 90 se convirtieron en la década de la intervención humanitaria. El nuevo derecho a intervenir por razones humanitarias quedó sentado con el valor y el altruismo de Estados Unidos y sus aliados, especialmente en Kosovo y Timor Oriental, las dos joyas de la diadema. Distinguidas autoridades interpretan que el bombardeo de Kosovo, en especial, otra nota en Comment Analysis Financial Times, 27 de mayo de 2003, en especial estableció la norma del empleo de las fuerzas sin autorización del Consejo de Seguridad. Surge un sencillo interrogante: ¿por qué se consideran los años 90 la década de la intervención humanitaria, pero no los 70? Desde la Segunda Guerra Mundial se han presentado dos casos mayores de empleo de la fuerza que realmente pusieron fin a crímenes terribles, ambos en forma de defensa propia: la invasión de Pakistán Oriental por la India en 1971, que puso fin a un exterminio de masas y otros horrores, y la invasión de Camboya por Vietnam en diciembre de 1978, que terminó las atrocidades de Pol Pot recrudecidas a lo largo de 1978. Nada remotamente comparable ocurrió bajo la égida de Occidente en la década de 1990. Por lo tanto, a quien no entienda las convenciones se le puede perdonar que pregunte por qué la nueva norma no fue reconocida como tal en los años 70. La mera idea es impensable y el porqué es claro. Los verdaderos ejemplos de intervenciones que pusieron fin a enormes atrocidades fueron llevadas a cabo por la gente equivocada. Peor aún, en ambos casos Estados Unidos se opuso férreamente a la intervención y castigó de inmediato al ofensor, especialmente a Vietnam, sometiéndola a una invasión china apoyada por Estados Unidos y luego a sanciones aún más drásticas que las originales. En tanto que este país y Gran Bretaña ofrecieron apoyo directo a los expulsados Khmer rojos. De ahí sigue que la de 1970 no puede haber sido la década de la intervención humanitaria y que en ese entonces no se podían establecer nuevas normas. En 1949 la Corte Internacional de Justicia formuló por voto unánime la verdad de fondo en uno de sus primeros fallos. La Corte solo puede considerar al pretendido derecho de intervención como la manifestación de una política de fuerza similar a las que
las que en el pasado han dado origen a los más graves abusos y que no pueden, pese a los defectos del orden internacional, en encontrar cabida en la legislación internacional dada la naturaleza de las cosas. La intervención sería uno de uso exclusivo de los estados más poderosos y fácilmente podría llevar a pervertir la propia administración de justicia. Mientras las potencias y los intelectuales de Occidente se admiraban de haber establecido la nueva norma de intervención humanitaria a finales de la década de 1990, el resto del mundo también tenía sus ideas al respecto. Es muy ilustrativo ver cómo reaccionaron ante, digamos, la repetición de Tony Blair hizo de los argumentos oficiales para el bombardeo de Serbia en 1999. No hacerlo habría asestado un golpe devastador a la credibilidad de la OTAN, y el mundo habría sido un lugar menos seguro como resultado de ello. Los blancos del solícito interés de la OTAN no parecieron quedar demasiado impresionados con la necesidad de resguardar la credibilidad de quienes los habían oprimido por siglos. Nelson Mandela, por ejemplo, condenó a Blair por promover el caos internacional en compañía de Estados Unidos al ignorar a otras naciones y jugar a los policías del mundo con sus ataques a Irak en 1998 y a Serbia el año siguiente. En la mayor democracia del mundo que tras la independencia empezó a recobrarse de los funestos efectos de siglos de dominación británica, los esfuerzos de Clinton y Blair por apuntalar la credibilidad de la OTAN y hacer seguro el mundo tampoco fueron apreciados. Pero a estas condenas oficiales y de prensa que se hacían en la India no se les prestó oído. Hasta en Israel, el estado satélite por excelencia, las pretensiones de Clinton, Blair y una hueste de admiradores nacionales fueron ridiculizadas por los principales analistas militares y políticos como un regreso a la anticuada diplomacia de cañonero, bajo la conocida capa de rectitud moralista y como un peligro para el mundo. Una nota, caso del canal de Corfu 1949, véase en Minor Military Humanism Common Courage 1999. Otra fuente de información podría haber sido el movimiento de los no alineados que representaba a los gobiernos de un 80% de la población del mundo hacia la fecha de su cumbre del sur en abril del año 2000. La reunión fue la más importante de su historia. Por primera vez se hizo a nivel de jefes de Estado, quienes fuera de producir un detallado y complejo análisis crítico de los programas socioeconómicos neoliberales que los ideólogos occidentales denominaban globalización. También rechazaron firmemente el llamado derecho a la intervención humanitaria. Esta posición fue reiterada en la cumbre de países no alineados de Malasia en febrero de 2003. En iguales términos, tal vez estos países habían aprendido demasiada historia por las malas para dejarse tranquilizar con retóricas exaltadas y estaban hartos de oír hablar de intervención humanitaria a través de los siglos. Es una exageración decir que solo a los más poderosos se les confiere la autoridad de establecer normas de comportamiento apropiado para ellos mismos. La autoridad a veces se delega a satélites de confianza. Así se permite que los actos criminales de Israel establezcan normas, por ejemplo, su práctica regular de asesinatos selectivos de sospechosos tildados de atrocidades terroristas cuando las manos equivocadas los ejecutan. En mayo de 2003, 2 eminentes abogados civiles israelíes suministraron una lista detallada de todas las liquidaciones e intentos de asesinato que las fuerzas de la seguridad de Israel habían llevado a cabo durante la intifada de Al-Quds entre noviembre de 2000 y abril de 2003. Consultando registros oficiales y semioficiales, descubrieron que Israel llevó a cabo no menos de 175 intentos de liquidación, uno cada 5 días, matando a 235 personas, de las cuales 156 eran sospechosas de una nota. Véase
Me a New Generation Drafts de Line Verso 2000, página 4 y siguientes. Declaración del movimiento de los no alineados, Kuala Lumpur, 25 de febrero de 2003, de las cuales 156 eran sospechosas de delitos. Muchos nos duele decir lo siguiente. Escribieron los abogados, pero la consistente y difundida política de las liquidaciones selectivas raya en un crimen de lesa humanidad. Su conclusión no es del todo exacta. La liquidación es un crimen en las manos equivocadas, pero se justifica, si bien lamentablemente como un acto de legítima defensa cuando un satélite la lleva a cabo, e incluso establece normas para el patrón llamado socio, que a su beneplácito el propio patrón aprovechó el precedente de Israel para el muy celebrado asesinato con misil de un sospechoso en Yemen, junto con otras 5 personas por azar estaban cerca. El golpe se planeó convenientemente como una sorpresa de octubre para mostrar al gobernante en funciones en su hora de gloria, en vísperas de las elecciones de mitad de periodo, y ofrecer una prueba de lo que está por venir. Un ejemplo más ilustrativo del establecimiento de normas es el bombardeo del 1 de junio de 1981 del reactor de Osirak en Irak por parte de Israel. Al principio se criticó el ataque como una violación del derecho internacional. Más adelante, cuando Saddam Hussein se transformó de amigo preferido en reprobo abominable en agosto de 1990, la reacción frente a lo del reactor de Osirak también cambió. Lo que era un delito menor fue detenido ahora por norma cumplida muy celebrada por haber frustrado el programa de armas nucleares de Saddam Hussein. No obstante, la norma requería eludir ciertos hechos importantes. Poco después del bombardeo de 1981, el sitio Osirak fue visitado por un eminente físico nuclear, Richard Wilson, en ese entonces jefe del Departamento de Física de la Universidad de Harvard. El científico concluyó que las instalaciones bombardeadas, otras 3 notas, R.J. Dayan en Hasser, 21 de mayo de 2003, Amir Oren en Hasser, 29 de noviembre de 2002, Susan Nossel en Fletcher Forum, invierno-primavera 2003, bombardeadas, no eran aptas para la producción de plutonio como denunció Israel, a diferencia del reactor de Dimona del propio Israel, del cual se informa que había fabricado cientos de armas nucleares. Sus conclusiones fueron corroboradas por el físico nuclear iraquí Imad Kaduri, quien estaba a cargo del trabajo experimental en el reactor antes del bombardeo y que posteriormente abandonó el país. El científico también reveló que el reactor de Osirak no servía para la producción de plutonio, aunque tras el bombardeo israelí de 1981, Irak tomó la firme decisión de avanzar a toda marcha en la conversión de material para la fabricación de armas. Kaduri calculó que a Irak le habría tomado décadas obtener la cantidad requerida de material apropiado para esto, de no haberse acelerado bruscamente el programa a causa del bombardeo. La acción de Israel redobló la determinación de los árabes de fabricar armas nucleares. Concluye Kenneth Waltz, el ataque de Israel, lejos de impedir la carrera nuclear iraquí, hizo que Irak ganara el apoyo de otros países árabes para emprenderla. Independientemente de los hechos, gracias a la invasión de Kuwait por parte de Irak una década después, la norma que Israel estableció en 1981 está ahora bien afianzada, y si de veras el bombardeo de 1981 aceleró la proliferación de ADM, eso no demerita la hazaña para nada, ni trae una lección sobre las consecuencias de recurrir a la fuerza violando las anticuadas concepciones del derecho internacional, concepciones que se deben desechar ahora que el patrón en su desprecio ha mostrado que son mera palabrería. En el futuro, Estados Unidos, su satélite, Israel y acaso algunos otros preferidos del alma podrían apelar a la norma según tengan a bien. Otra nota. Richard Wilson en Nature 302, número
31. Marzo de 1983, Michael Hassen en Middle East International, 10 de enero de 2003, y Matt Kaduri, un Critical Mass Memorias, manuscrito 2003, Scott Sagan y Kenneth Walsh, The Spread of Nuclear Weapons, Norton, 1995, página 18-19. El imperio de la ley. La gran estrategia se extiende a la legislación nacional de Estados Unidos. Como en muchos otros países, el gobierno sacó provecho de las atrocidades terroristas del 11 de septiembre para meter en cintura a su propia población. A raíz del S-11, a menudo con dudosa relación con el terror, la administración Bush proclamó y ejerció el derecho de declarar a las personas, incluidos los ciudadanos estadounidenses, como combatientes enemigos o terroristas sospechosos y encarcelarlas sin dictarles cargos ni permitir el acceso de abogados o familiares hasta tanto la Casa Blanca determine que la guerra contra el terror ha culminado con éxito, o sea, indefinidamente. El Departamento de Justicia de Ashcroft considera fundamental que si se detiene a alguien como enemigo combatiente, obviamente se le niegue el acceso a los familiares y a la asesoría legal. Estos alegatos de autoridad por parte del Ejecutivo han sido corroborados parcialmente por los tribunales, que han fallado que un presidente en tiempos de guerra puede arrestar indefinidamente a un ciudadano estadounidense capturado como enemigo combatiente en el campo de batalla y negarle a esa persona el acceso a un abogado. El tratamiento que Washington da a los enemigos combatientes en su campamento de prisioneros de Guantánamo, en una zona todavía ocupada de Cuba, motivó sonoras protestas de las organizaciones de derechos humanos y de otros, incluido del propio inspector general del Departamento de Justicia, en un severísimo informe del que hizo caso omiso el departamento. Tras la conquista de Irak, pronto surgieron pruebas de que los prisioneros iraquíes estaban siendo sometidos a un tratamiento similar, amordazados, atados, encapuchados, golpeados a la manera de los afganos y otros. Otras notas. Neil Tuckett en Washington Post, 3 de diciembre de 2002. Neil Lewis en New York Times, 9 de enero de 2003. De otros prisioneros detenidos en la bahía de Guantánamo en Cuba. Tratamiento de por sí es cuestionable a la luz del derecho internacional, por decirlo menos. La Cruz Roja sentó una firme protesta por la negativa del alto mando estadounidense a permitirle acceso tanto a los prisioneros de guerra en violación de la Convención de Ginebra como a los civiles capturados. Más aún, estas denominaciones son caprichosas. Combatiente, enemigo puede ser quien quiera que Estados Unidos decida atacar, sin pruebas fidedignas como lo reconoce Washington. El pensamiento del Departamento de Justicia queda ilustrado por un proyecto confidencial filtrado al Centro para la Integridad Pública titulado Proyecto de Ley de 2003 para el fortalecimiento de la seguridad interna. Este nuevo asalto a nuestras libertades ciudadanas expande enormemente el poder estatal, según escribe Jan Balkin, profesor de Derecho de Yale. Socava los derechos subconstitucionales al conferir al Estado la autoridad de rescindir la ciudadanía tras el cargo de proveer apoyo material a una organización que esté en la lista negra del fiscal general. Así el acusado ignore que la organización ha entrado en dicha lista, done unos cuantos dólares a una institución islámica de beneficencia que Ashcroft considere que es una organización terrorista, escribe Balkin, y usted se podrá encontrar a bordo del primer vuelo al exterior. El proyecto declara que la intención de renunciar a la nacionalidad no tiene que manifestarse de palabra, sino que se puede deducir de la conducta. Lo puede deducir el fiscal general, cuyo juicio debemos acatar como asunto de fe. Se han hecho paralelos con los días más negros del macartismo,
pero las nuevas propuestas son más extremistas. El proyecto también extiende los poderes de vigilancia sin autorización judicial legitima los arrestos secretos y brinda una nota es Buyam en Sunday Observer 25 de mayo de 2003, 32, ver página 200, y brinda una mayor protección al Estado contra el escrutinio ciudadano, asunto este de gran significación para los estatistas reaccionarios del régimen de Bush II. No hay un derecho civil, ni siquiera el precioso derecho de la ciudadanía que la presente administración no esté dispuesta a ultrajar para asegurarse un mayor control sobre la vida de la nación estadounidense, concluye Balkin. Se dice que el presidente Bush tiene en el escritorio un busto de Winston Churchill, obsequio de su amigo Tony Blair. Churchill tuvo unas cuantas cosas que decir sobre estos temas. El poder del Ejecutivo para enviar a un hombre a la cárcel sin formularle ningún cargo contemplado por la ley y especialmente negarle el veredicto de sus pares es detestable en el más alto grado y se constituye en el fundamento de todo gobierno totalitario, sea nazi o comunista. Los poderes que el gobierno de Bush reclamaban más allá, incluso de estas odiosas prácticas, la advertencia de Churchill contra ese abuso de poder del Ejecutivo con fines preventivos y de inteligencia fue pronunciado en 1943, cuando Gran Bretaña enfrentaba una posible destrucción a manos de la más brutal maquinaria de homicidio de masas de la historia humana. Quizás alguien en el Departamento de Justicia debería meditar acerca de las ideas del hombre cuya imagen mira a su líder todos los días. Legislación y organismos internacionales. La gran estrategia imperial presciende del hecho del imperio internacional de la ley como objetivo preeminente de sus políticas. Unas notas. Jan Balkin en Los Angeles Times, 13 de febrero de 2003, y en Newsday, 17 de febrero de 2003, Nat Hentoff en Progress, abril 2003, Winston Churchill citado por A.W. Brian Simpson en Human Rights and the End of Empire, Oxford 2001, página 55. De sus políticas señala una reseña crítica de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, apuntando que ni el derecho internacional ni la Carta de Naciones Unidas se menciona siquiera en la Estrategia de Seguridad Nacional. La primacía de la ley sobre la fuerza, que ha sido uno de los principales hilos conductores de la política exterior estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, desaparece en la nueva estrategia. También poco menos que desaparecidos están los organismos internacionales que extienden el alcance de la ley y buscan contener el poderoso y darle una voz al débil de ahora en adelante. La fuerza impera y Estados Unidos ejercerá esa fuerza según su parecer. Los analistas concluyen que la estrategia incrementará la motivación de los enemigos de Estados Unidos para orar, llevados por su creciente resentimiento por lo que perciben como una intimidación. Buscarán formas baratas y fáciles de explotar los puntos vulnerables de Estados Unidos, los cuales abundan. El nulo interés que los estrategas de Bush prestan a esto también se evidencia en el hecho de que la estrategia de seguridad nacional contiene apenas una fase sobre el esfuerzo del control de armamentos, por el cual el gobierno solo muestra desdén. En un artículo para la revista de la Academia, dos expertos en asuntos internacionales describen los planes de enfrentamiento ampliado en lugar de negociación política como inherentemente provocadores. Advierten que el compromiso aparente de Estados Unidos con el enfrentamiento militar activo en pro de una decisiva ventaja nacional acarrea enormes riesgos. Muchos coinciden con tal opinión, aun por consideraciones de interés propio. Hay que matizar rigurosamente la opinión de la Academia acerca de la primacía de la ley sobre la fuerza de las políticas de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno estadounidense, hay dos notas
Keisen y otros, Warway Irak, Michael Crepon en Boletín de los Científicos Atómicos, enero-febrero de 2003, John Steinbrunner y Jerry Fay Lewis en Daedalus, otoño 2002. Han adoptado la práctica corriente los países poderosos, optando en forma regular por la fuerza sobre la ley cuando le ha convenido al interés nacional. Término técnico que se refiere a los intereses especiales de los sectores del país que están en condiciones de trazar políticas. En el mundo angloamericano esto es verdad, sabía desde los tiempos de Adam Smith. Este fustigaba amargamente a los comerciantes y manufactureros de Inglaterra, que eran de lejos los principales arquitectos de las políticas, y se cercioraban de que sus propios intereses fueran atendidos de modo muy particular, sin importar lo oneroso de su efecto sobre terceros, incluía a las víctimas de su salvaje injusticia. Así en el extranjero como dentro de la propia Inglaterra, las verdaderas sábidas tenían el hábito de seguir siendo ciertas. La opinión de la élite dominante acerca de la ONU quedó bien expresada en 1992 por Francis Fukuyama, exfuncionario del Departamento de Estado de la era Reagan-Bush. La ONU es perfectamente útil como instrumento del unilateralismo estadounidense y bien puede ser el mecanismo principal a través del cual se ejercerá ese unilateralismo en el futuro. Su predicción resultó acertada, acaso por basarse en una práctica consecuente que data de los primeros días de la ONU. En esa época la situación mundial garantizaba que la ONU fuera poco menos que un instrumento del poderío norteamericano. El organismo era muy admirado, aunque el desagrado de las élites por el aumento notablemente en los años siguientes, el cambio de actitud siguió a grandes rasgos el curso de la descolonización, que abrió una ventanita a la tiranía de la mayoría, es decir, a intereses venidos de fuera de los núcleos de poder concentrado que la prensa económica llama gobierno mundial de facto y amos del universo. Tres notas. Dos notas. Véase Miller 501, Shaw en 1993, capítulo 1, James Morgan en Financial Times 25-26 de abril de 1992, refiriéndose al G7, el Fondo Monetario Internacional, el GATT y otras instituciones de la nueva era imperial. Seguimos. Cuando la ONU deja de servir de instrumento de unilateralismo norteamericano en puntos de interés para las élites, se la ignora. Una de muchas ilustraciones es la historia de los vetos. Desde los años 60, Estados Unidos lleva la carga delantera en vetos a resoluciones del Consejo de Seguridad en una amplia gama de materias, incluidos llamados a países para que acaten la legislación internacional. Gran Bretaña viene segunda y Francia y Rusia van mucho más rezagadas, pero incluso ese historial está falseado por el hecho de que el inmenso poder de Washington con frecuencia obliga a atenuar resoluciones de que objeta o no permite que algunos asuntos cruciales que incluyan jamás en la agenda las guerras de Washington en Indochina, para dar un ejemplo que inquietaba más que un poco al mundo. Saddam Hussein fue condenado en justicia por no cumplir a plenitud numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, aunque menos se habló del hecho de que Estados Unidos repudió esas mismas resoluciones. La más importante de ellas, la resolución 687, pedía poner fin a las sanciones cuando el Consejo de Seguridad constatara el acatamiento de Irak y luego entrara a eliminar las ADM y sus sistemas de lanzamiento en todo el Oriente Medio. Artículo 14 en referencia implícita a Israel. Como no existió nunca la posibilidad de que Estados Unidos acatara el artículo 14, fue suprimido del debate. El presidente Bush y su secretario de Estado James Baker anunciaron a un tiempo que su país
impugnaría también la principal condición de la 687, rechazando cualquier relajamiento de las sanciones mientras Saddam Hussein esté en el poder. Clinton estuvo de acuerdo. Su secretario de Estado Warren Christopher escribió en 1994 que el acatamiento iraquí no basta para justificar el levantamiento del embargo. Una nota, Johnny Kers en Financial Times, 24 de enero de 2001, Fukuyama, citado por Mark Curtis en The Ambiguities of Power Set, 1995, página 183. Seguimos. Cambiando así las reglas en forma unilateral, como señala Dilip Giro, la utilización por parte de Washington de inspectores de la ONU, UNSCOM, para labores de espionaje en Irak perjudicó también las inspecciones terminadas por Irak cuando en diciembre de 1998 Clinton y Blair bombardearon el país contrariando a la ONU. Los ideólogos de los distintos bandos serán los únicos que sepan a ciencia cierta el probable resultado de aquellas inspecciones. No obstante, todo el tiempo fue claro que el desarme por intermedio de inspectores internacionales no era el objetivo de la alianza Estados Unidos-Reino Unido US-UK y que los dos países guerreros no acatarían las resoluciones atinentes de la ONU. Algunos comentaristas han señalado que Israel ostenta el récord de desacatos de resoluciones. Turquía y Marruecos, que gozan del respaldo norteamericano, también han infringido más resoluciones del Consejo de Seguridad que Irak. Estas resoluciones atañen a cuestiones de primerísima importancia: agresión, prácticas y crueles y brutales durante décadas de ocupación militar, graves violaciones de las convenciones de Ginebra, crímenes de guerra en términos de la ley estadounidense y otros asuntos de más envergadura que un desarme incompleto. Las resoluciones sobre Irak también aluden a la represión interna y aunque en este respecto el historial de Saddam Hussein fue horripilante, era lamentablemente apenas un problema secundario, como deja ver el apoyo que le dieron a Saddam algunos de los actuales funcionarios de Washington hasta mucho después de cometidos sus peores crímenes y de la guerra con Irán. Las resoluciones sobre Israel no caen bajo el capítulo 7 que conlleva la amenaza de fuerza, pero cualquier propuesta de este tipo sería vetada enseguida por Estados Unidos. Una nota, Bush y Baker aparecen citados por Saddam Hussein en Counter Bush, 8 de marzo de 2003. Dilip Giro, Iraq in the Age of the Storm, Thunder's Mounty, John Nation, 2002, página 102 y siguiente. Seguimos. El veto trae a coalición otro importante punto. Ausente en las discusiones sobre el acatamiento parcial de Irak a las resoluciones del Consejo de Seguridad, sencillamente si Irak hubiera tenido el derecho de veto, este país no habría contravenido ninguna resolución de la ONU. Es igualmente claro que cualquier discusión seria sobre desafíos al Consejo de Seguridad tiene que tener en cuenta los vetos, que son la forma más extrema de desacato. El debate se esquiva, sin embargo, por las conclusiones que se desprenderían de inmediato. La cuestión del veto no se ignoró del todo durante los preparativos para la invasión de Irak. La amenaza de Francia de vetar una declaración de guerra de la ONU fue condenada con acritud. Dijeron que iban a vetar cualquier cobro de cuentas a Saddam, declaró Bush con su habitual esmero por la verdad, cuando comunicó su ultimátum al Consejo de Seguridad el 16 de marzo de 2003. Cundió la furia contra la iniquidad de Francia y mucho se habló de castigar al país que no seguía las órdenes de Crawford, Texas. En general, las amenazas de veto por otros países son un escándalo que revela el fracaso de la diplomacia y la actitud mezquina de la ONU. Seleccionó aquí casi al azar. Si las potencias menores se las arreglan para convertir el Consejo en un foro para hacer contrapeso al poder de Estados Unidos con votos, palabras y llamados públicos, desgastarán todavía más la credibilidad
y legitimidad de este. En palabras de Edward Luke, director del Centro sobre el Ordenamiento Internacional de la Universidad de Columbia, la apelación rutinaria al veto por el adalid del mundo se suele ignorar o minimizar y en ocasiones se le aclama como una demostración de la integridad de un Washington asediado, pero no hay inquietud de que esto pueda desgastar la legitimidad o credibilidad de la ONU.